Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. De nuevo estamos en este webinar número 8, la neurocirugía en manos salvadoreñas. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles la valiosa colaboración de un amigo, hermano, colega también, el doctor René Serrano Crespín. Él es cirujano laparoscopista, pero ustedes dirán por qué es que va a participar también en estas sesiones que estamos desarrollando la neurocirugía en el país, y es que va a tocar un tema importantísimo que es necesario dirimirlo dentro de esta pandemia. Él nos va a tener el agrado de disertarnos la temática estrategia de cuándo y cómo reiniciar la cirugía electiva suspendida durante la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Yo tengo muy buenos recuerdos del doctor René Serrano Crespín. Fuimos compañeros en la residencia y recuerdo con mucho agrado pues que él, cuando estábamos de residentes de menor jerarquía, nos instruía de el manejo de los ventiladores mecánicos. En esa época me acuerdo que se iniciaba, nosotros vivimos todas las diferentes fases de la ventilación mecánica, desde los ventiladores de presión, los ventiladores de volumen. Recuerdo, Serrano, René, que utilizábamos aquel manual el Chapiro, creo, ¿verdad? Y él pues con mucha maestría nos instruía en la ventilación mecánica. Así es que vamos a iniciar y voy a permitirme leer una breve hoja de vida profesional del doctor José René Serrano. Él realizó un doctorado en medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer desde 1981 a 1988. Desarrolló el residentado en cirugía general en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social de 1990 a 1993, cirugía gastrointestinal y laparoscópica en el Instituto Mexicano de Cirugía Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, México, Distrito Federal, 1994. Es miembro de la Asociación de Cirugía de El Salvador, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, ALAC, miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC. Hizo un fellow en el American College of Surgeons. Es cirujano agregado al staff del Departamento de Cirugía General del Hospital Médico Quirúrgico de Liz de 1994 a la fecha, instructor del programa de cirugía laparoscópica y colaborador docente del programa de cirugía general Hospital Médico Quirúrgico, Instituto Salvadoreño de Seguro Social desde 1995 a la fecha, y actualmente es el jefe del servicio de cirugía del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, desde el 2014 hasta la fecha. Así que con ustedes dejo y cedo la palabra al doctor René Serrano Crespín. Adelante, René. Gracias, César Oscar. Gracias, César, por la invitación para compartir con todos los colegas este esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Para tratar de dilucidar en esta pandemia cuándo y cómo tenemos que reiniciar. Este es un esfuerzo, esto puede ser cambiante en 1, 2, 3 semanas, pero lo que les vamos a compartir es lo actual. ¿Cuándo y cómo realizar la cirugía, reiniciar la cirugía electiva? Primero quisiera decir cuáles son las fases de una pandemia. La fase 1 es cuando se da cuenta que hay un virus en otros países. La fase 2 es cuando ya se inicia la contención y cuando ya son identificadas personas que traen el virus. Esos son los casos importados. La fase 3 es el contagio comunitario. Eso ya implica que hay casos locales y de personas que no han estado en contacto directo con los casos importados, es decir, de que el virus ya está en una región, ya está en la comunidad. La fase 4 es cuando el virus está disperso en toda una
región y es casi imposible ya trazar un mapa de contagio y el número de casos se incrementan. Algunos dicen de que el nivel de los casos es cuando se sobrepasan los 2000. Y la fase 5 y la fase 6, pues es cuando ya hay un rebalse, cuando ya todo está sobrepasado. Esas son las fases 5 y 6 que primero Dios nosotros no lleguemos a esta en nuestro querido país. Como todos sabemos, el virus se disemina rápidamente y por esa diseminación tan rápida que ha tenido a nivel mundial, no solo en El Salvador, han sido afectadas todas las actividades. En nuestro caso, lo que es quirúrgica, pero sobre todo aquellas cirugías selectivas y o programadas con el objetivo de la contención de la enfermedad para disminuir la exposición del personal de salud, ¿verdad? Y de los mismos pacientes. Entonces, en este sentido, como contención, toda la actividad quirúrgica electiva ha sido pospuesta o suspendida. Este tipo de cirugías, la suspensión o el atraso, son en aquellas patologías que disminuya la crisis y que puedan ser resueltas en fases posteriores. Como un método de reinicio de actividades que se van a... Este reinicio de las actividades quirúrgicas debe de ser gradual, escalonado, para lograr el mínimo riesgo de contaminación en el quehacer quirúrgico. Y estas medidas, estos planes que se deben de tener, ya sean locales o nacionales, idealmente deben de tener el esfuerzo de todos los que van a estar involucrados, de las autoridades nacionales, locales, gremiales, del staff de médicos que van a estar involucrados en la reapertura de las actividades, y tienen que ser basadas con la mejor información disponible en ese momento. Además, deben de estar basados en la fase de desescalonamiento que ya se encuentra de la pandemia, en la región geográfica y o epidemiológica en que se encuentra en este momento. Porque obviamente no va a ser lo mismo de un país a otro, alguien puede comenzar antes, otros pueden comenzar después, porque va a depender de las características de que la pandemia se encuentra en ese momento. Hay que tomar en cuenta para el reinicio las capacidades de cada centro, el número de camas con que se va a contar, las pruebas diagnósticas que son muy importantes en el preoperatorio, las salas de operaciones disponibles, el número de camas de cuidados intensivos, así como todas las limitantes que puedan haber en una institución o en un país o en una región. Como por ejemplo, si hay déficit en la cadena de suministros, la fuerza de trabajo por el cansancio que se tiene. Y por supuesto hay que estar atentos a la evolución de la pandemia en el tiempo, si va disminuyendo y la curva de infección se va aplanando. Para iniciar esto debemos de tener un conocimiento previo, como ya se dijo, con la mejor información posible. Y debemos de conocer los datos como principio, los datos epidemiológicos que existen en la comunidad, incluyendo la prevalencia, la incidencia, así como el aislamiento que deben de tener los pacientes para tener un panorama más completo y veraz para tomar las mejores decisiones en ese momento. Hay una condición para reabrir la cirugía electiva y el principio es que cuando haya una reducción sostenida y significativa de la tasa de contagios del nuevo SARS-CoV-2 en una relevante área geográfica, por lo menos 2 semanas de una disminución sostenida de la tasa de incidencia de esta enfermedad. Y obviamente que los centros tengan un adecuado número de camas, como ya lo dijimos, de cuidados intensivos, de camas generales, de que estén provistos de la suficiente equipo de protección personales, ventiladores, un staff entrenado y sin detrimento del número de los colegas que van a estar atendiendo la pandemia en ese momento. Cuando se tome la decisión de reabrir, cualquier reapertura debe de ser autorizada por las autoridades nacionales y locales de salud. Los centros deben de ser seguros. ¿Qué quiere decir? Ya deben de ser centros limpios, ya no deben de ser centros COVID, o por lo menos hacer una división si se trata de un edificio, de tener rutas limpias y seguras, y que tengan capacidad para atender las complicaciones.
Esto sin recurrir a los médicos que están enfrentando la crisis, así como obviamente deben de estar dotados del equipo de protección personal necesarios para la reapertura y con todos los insumos que se necesitan para evitar el contagio del personal, porque hay que tener en cuenta que durante esta reapertura también se pueden tener bajas del personal, bajas en el sentido de que se pueden ir a cuarentena, se pueden infectar, etcétera. Entonces también debemos de tener en cuenta eso. Los centros donde se va a reiniciar el quehacer quirúrgico deben de tener los exámenes disponibles para proteger al staff y a los pacientes. Y ya deben de tener para ese momento unas políticas establecidas sobre la frecuencia de las tomas. Todo el personal que esté involucrado en la reapertura debe de tener el entrenamiento para el uso de los equipos de protección personal. Las políticas que deben de haber en ese momento, las políticas de salud institucionales o nacionales o locales, deben de incluir la disponibilidad de todos los insumos y de los equipos. Exactitud, incluyendo el tiempo de respuesta de las pruebas, porque estas se van a tomar preoperatoriamente, por lo menos unas 48 horas previas a la cirugía. No se pueden tomar 2 semanas previas, 10 días previos, porque en ese lapso de tiempo, aunque se le explica al paciente de que debe de tener todos los cuidados, se puede infectar y llegar desinfectados a la sala de operaciones, y si eso ocurre, pues todo el personal se va a contaminar, residual comunitaria. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no hay exámenes disponibles? Entonces, si no hay exámenes disponibles, contamos con otro tipo de herramientas diagnósticas, pero si no existe la prueba en ese momento o no hay disponibilidad de esa prueba, debemos de dotar a todo el personal involucrado con equipos de protección personal nivel 3, porque hay que asumir que los pacientes están infectados si no se tienen las pruebas. Y obviamente no se deben de iniciar las cirugías si no se cuenta con todo esto, una buena cadena de suministros para iniciar el número de procedimientos. Pero ¿cómo vamos a priorizar los procedimientos? Todos los centros deben de tener establecidas ya las escalas de priorización y deben de tener un comité formado por cirujanos de cada especialidad. También el comité debe de estar formado por anestesiólogos y las enfermeras que están involucradas para desarrollar las estrategias y para que la ejecución se pueda dar en cada centro o institución o en la región donde se está trabajando. Las decisiones de cómo y cuándo o a qué paciente se va a intervenir deben de ser tomadas por el comité. Como lo dijimos anteriormente, y esto la literatura, la bibliografía que consultada siempre hacen hincapié en que todo el personal debe de estar entrenado en la colocación y el retiro. Recordemos que mucho del problema es el retiro, porque en el retiro de los equipos de protección personal también nos podemos contaminar, y si no lo hacemos adecuadamente, y eso va a causar bajas en el personal que va a estar atendiendo. Pero otra situación importante es que los cirujanos y todo el personal involucrado deben de tener pruebas negativas al inicio de esta fase. A todos los que estemos involucrados en ese momento, ya previamente debemos de tener pruebas negativas para la protección del paciente. La prueba de PCR debe de ser considerada para todos los pacientes que se van a someter a cirugía. Y el tiempo óptimo que el Colegio Americano de Cirujanos, el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra, la Asociación Española de Cirujanos, la Sociedad de Estudios de Cirugía de Obesidad de España, dicen es aproximadamente entre 48 a 72 horas previas máximo se le debe de tomar a los pacientes con el objetivo de que no regresen a su lugar y estar seguros de que esas pruebas están negativas y que el paciente está negativo para cuidarnos todos. Y obviamente en cada institución se debe de tener la lista de los procedimientos que han sido cancelados. A la hora de tomar las decisiones, se debe de priorizar por especialidad. ¿Quiénes son los que se les ha suspendido la cirugía, pero deben de realizarse la cirugía? De primero, por ejemplo, la cirugía oncológica, los trasplantes, la cirugía cardiovascular, realmente. Se debe de iniciar con un 25 a 30% de la capacidad instalada. No vamos a iniciar como cuando terminamos, porque si ustedes recuerdan y si revisamos datos, en marzo todavía, por lo menos en la institución en la que yo trabajo,
se habían hecho aproximadamente entre 350, 380 cirugías, pero ya en forma electiva, pero ya para abril cero. No vamos a querer comenzar donde terminamos, se debe de comenzar de una forma escalonada. En esto, en el literal H, que dice que primero se inicia con pacientes ambulatorios y luego en aquellos que necesiten ingreso hospitalario, hay mucha controversia. Esto recuerden que es una guía, no está escrito en piedra, porque hay colegas de otras latitudes en que dicen primero los pacientes que se pueden complicar, pero en otras partes, por ejemplo Chile, dicen que primero hay que iniciar con los pacientes menos complejos. Esto va a depender de las características de cada institución, pero si nosotros comenzamos con los pacientes menos complejos, se tiene que ir aumentando la complejidad de las cirugías en forma progresiva. Y hay que asegurar, por supuesto, que haya suficiente personal, así como todos los insumos necesarios que ya habíamos mencionado, como camas, ventiladores, etcétera, para el momento de la reapertura. Y también debemos de asegurar la disponibilidad de que ya esté en funcionamiento otras áreas, como laboratorio, radiología intervencionista, patología, etcétera, ¿verdad? Que ya todos ellos deben de estar listos y funcionando para cuando esto se vaya a reiniciar. Las cirugías, experiencia, con toda mi tristeza, porque César, tú sabes cómo a través de los años, cómo hemos tratado de compartir conocimientos, vos sos uno de ellos, que nos gusta enseñar. En estos momentos no es posible, no es correcto. Se deben de realizar las cirugías el personal que tenga mayor experiencia. Lastimosamente, para los que nos gusta enseñar, no es tiempo de eso. No deben de operar los cirujanos más jóvenes, no deberían de operar tampoco estar enseñando a residentes, porque eso va a aumentar los tiempos quirúrgicos y probablemente hasta se puedan dar complicaciones, y hay que evitarlas estas complicaciones. Hay que recordar que los servicios están disminuidos. Los servicios ya no, de encamados de los pacientes ya no van a funcionar igual que antes. Estamos todavía en las fases finales. Cuando se llegue a las fases finales de la pandemia, los servicios van a estar disminuidos por lo menos a un 50% de su capacidad instalada. La consulta externa se tiene que abrir también poco a poco. Al inicio con el 50% de la capacidad. Y esto es para evitar aglomeraciones. Hay que asegurar un adecuado distanciamiento entre los pacientes. Y en el sitio donde se vaya a hacer la evaluación y la preparación de los pacientes que se van a someter a cirugías programadas. Hay que tener muy en cuenta también la telemedicina para realizar los controles subsecuentes. Otra guía que se puede utilizar es que se va a ir atendidos. Y también se deben de priorizar también de acuerdo a la patología que tengan. Y al final con los pacientes de seguimiento subsecuente hasta la normalización completa de los servicios de consulta externa. Y como lo dije, hay que valorar cada vez más las atenciones no presenciales al inicio, llamadas por teléfono, videoconferencias, herramientas como la que estamos utilizando, hacer telemedicina prácticamente para los pacientes y crear algún sistema de cómo es que se les van a dispensar los medicamentos a estos pacientes para que eviten las aglomeraciones en los hospitales. Y por supuesto, todos los pacientes que van a entrar a estos programas deben de tener su consentimiento informado de cómo está la situación y qué es lo que se va a hacer. Esto es a grandes rasgos, César, para no abarcar más tiempo, lo que se debe de hacer en una situación para reiniciar después del pico de la pandemia la cirugía electiva. Claro que sí, me parece excelente la iniciativa que has tenido. Siempre he pensado que esta pandemia pues ha acarreado crisis a nivel mundial. Son fenómenos o eventos nunca antes vistos. Si nos remontamos al pasado, las pandemias grandes que han habido en siglos pasados han sido localizadas
áreas geográficas específicas, pero esta pandemia que nos ha tocado vivir a nosotros en esta generación es un fenómeno mundial, es global, y entonces la ventaja, entre comillas, es que podemos también, digamos, tomar ejemplo de la experiencia que han tenido otros países donde ya han pasado todas estas fases de contagio, etcétera, ¿verdad? Y precisamente es lo que tú estás haciendo, pues estamos recogiendo información y viendo la experiencia de ellos para poderla aplicar y no tropicalizarla a nuestro país, porque eso no, ese término no debe de existir, sino que ejecutar así como es, como debe de ser, todas las indicaciones, pues, porque la infección o la pandemia se comporta igual en todas partes, y El Salvador no es tampoco la excepción. Yo recuerdo haber leído durante el inicio de esta pandemia un trabajo de un neurocirujano, el doctor Walter Jean, de Global Neurosurgery, en donde él se dio a la tarea de ver cuál realmente era el efecto o el impacto negativo que esta pandemia iba a generar sobre la neurocirugía como tal, en el sentido de los procedimientos electivos que se iban a suspender, dado que como ya se tuvo experiencia en las otras infecciones por coronavirus del 2003, el SARS y el MERS en el 2012, este, se pudo encontrar que muchos de los pacientes o de las personas que se contagiaban también se suscitaban precisamente en el quirófano, dado que quizás no se hacían las pruebas, no se metían a los pacientes a operar y no llevaban las respectivas pruebas que iban a identificar si ese paciente era positivo a COVID, a infección por coronavirus o no, ¿verdad? Y el fenómeno, pues, de la aerosolización del virus al intubar endotraquealmente al paciente, eso hacía que este virus se volatizara y esto comprometía o contagiaba todo el equipo sanitario que estaba asistiendo a ese paciente. Entonces, precisamente por eso fue que se hizo ese estudio, porque había que suspender el procedimiento electivo, ¿verdad? Ahora bien, así como se está hablando de reaperturar o de hacer una reactivación económica en el país, es decir, valorar en qué momento se va a reaperturar, por ejemplo, colegios, universidades, fábricas, maquilas, centros comerciales, otro tipo de instituciones de manera escalonada y progresiva. Así también la salud en el tema de la cirugía electiva que ha sido suspendida, también debe de surtir o debe de experimentar una programación, como tú muy bien lo has expuesto, de manera planificada y estratégica para evitar complicaciones, pues, y de entrada me parece que es fundamental el que se proporcione también al personal quirúrgico que va a asistir a este paciente de todos los instrumentos necesarios para evitar contaminarse, pues, y inicialmente hacer la prueba de la PCR también, ¿verdad? Que es la reacción en cadena de la polimerasa, que tú ya lo mencionaste, pues, que mide precisamente el material genético y proteico del virus. También hay otras pruebas más rápidas también que se pueden realizar, como la prueba de los anticuerpos, IgM, IgG también, ¿verdad? Esto nos puede decir si el paciente está expuesto latentemente al virus o si ya dejó, o ya pasó la infección. Además de todos los equipos, como el equipo de protección personal también, ¿verdad? Hay una ley de la República que nació, pues, en la Asamblea Legislativa, el decreto 620 y 630, donde específicamente concluye al final
que es el Estado el que debe de velar porque el personal de salud esté protegido, de brindarle todos los equipos necesarios y todas las pruebas necesarias para que no se ponga en riesgo no solamente el personal, sino que también el paciente. Pues vamos a tener cirugías electivas. Esto, en una cirugía electiva nos es más fácil desde el principio tener más tiempo para poder preparar al paciente, programarlo y tener todo listo. Pero René, también existen las cirugías de emergencia, pues hay cirugías neurológicas de emergencia, como por ejemplo el trauma, los tumores cerebrales que generan efecto de masa, compresión de tallo cerebral o lesiones de la fosa posterior que van a requerir cirugías de emergencia, que también van a necesitar de este tipo de pruebas antes de entrar a quirófano. Ojalá que también las autoridades, tanto del gobierno como administrativas a nivel de las diferentes instituciones prestadoras de salud, eh, tomen estas iniciativas, así como tú lo acabas de hacer y que perfectamente comentaste que puede ser modificable con el paso del tiempo, pues no es algo pétreo, ¿verdad? Sino que puede ser modificable y aquí entra pues todo la lluvia de ideas de los diferentes actores para iniciar esto, pues, ¿verdad? Pero esto no es de que lo vamos a iniciar ya en 2 semanas, en un mes. Esto es de iniciarlo desde ya, porque ya estamos a las puertas de iniciar la cirugía y no vamos a entrar de manera abrupta, porque vamos a cometer errores, sino que tenemos que comenzar de manera programada y planificada, como tú muy bien lo has mencionado. Me parece que es una iniciativa importante para que las diferentes instituciones también tomen el ejemplo, ¿verdad? Me imagino que ya lo están haciendo. Hay un clamor también de parte del sector privado donde no se están haciendo también pruebas, porque estas pruebas también las están en manos del Estado, ¿verdad? Entonces, también la práctica privada es importante, no la podemos dejar a un lado el sector. De hecho, el sector privado es parte de los subsistemas del sistema de salud integral y entonces tenemos también que involucrarlo y hay que crear una política definida también en salud para solventar todo esto. No sé si quieres mencionar algo más, René. Sí, es que para mí, César, es que para mí, como te decía, esto no solo es para una institución en particular, es para todo el país, donde se haga cirugía, ya sea institucional, privada o en otros subsistemas como bienestar magisterial, el hospital militar, que es otro sistema, es para todos. Debe de ser para todos porque no hay ninguna diferencia entre uno y otro en ese sentido. Te puedes contaminar y pones también en riesgo al personal, depende de dónde esté, de dónde trabaje y al mismo paciente también. Debe de ser, por eso se recomendaba al inicio de que debe de ser consensuado por las autoridades nacionales y las autoridades locales, hablando localmente de cada institución o de cada uno de los subsistemas, como tú lo decís. Todo se debe de tener la misma política en ese sentido para protegernos, para proteger al personal de cada institución y, por supuesto, para proteger al paciente también que vamos a intervenir, ¿verdad? Nosotros como gremio debemos solicitar eso a nuestras autoridades, que para el reinicio debemos de tener todas las herramientas necesarias para que tengamos seguridad en las intervenciones, como lo repito, para el personal y para el mismo paciente también. Sí, lastimosamente la docencia por este año se acabó, ¿verdad? Yo creo que va a ser un año perdido para los residentes, lastimosamente, pero también para beneficiarlos en que puedan adquirir reales destrezas. Creo que la docencia va a empezar hasta que cuando ya haya terminado esto, probablemente el próximo año, ¿verdad? Lastimosamente no, es triste, pero así tiene que ser. Y el personal, no, te digo que el personal que esté a cargo de
de realizar estas intervenciones tiene que ser el más diestro, el que tenga más experiencia, ¿verdad? Obviamente. Definitivamente. Nosotros como personal que estamos encargados y que nos gusta enseñar, por eso te digo, lastimosamente no es tiempo de enseñar. Las cirugías y todos los procedimientos deben de ser realizados por el personal que tenga la mayor experiencia posible. Y en cuanto a la docencia, pues este año debe de ser considerado desierto y el próximo año reiniciar cada uno de los residentes o de los cirujanos nobles que están participando en el mismo punto donde comenzaron este año, ¿verdad? Sin detrimento de sus becas de estudio en las diferentes instituciones. Lastimosamente ocurrió esta pandemia, pero eso es lo correcto de hacer, ¿verdad? Eso es lo correcto, reiniciar el otro año. Y como les digo, no es tiempo de enseñar lastimosamente a nosotros que nos gusta hacer eso, compartir conocimientos, pero no es el tiempo, ¿verdad? Va a esperar. Sí, una última consideración, René. Bueno, el escenario que estamos planteando en este momento, el escenario que estamos planteando es reaperturar de manera escalonada y progresiva la programación de cirugía electiva suspendida. Pero y estamos hablando de que hay que hacerle las pruebas a los pacientes, etcétera, pero también tenemos que posicionarnos en el escenario en donde tengamos que intervenir también a un paciente positivo COVID-19. Aquí, pues, todas las medidas que ya tú mencionaste, el equipo necesario para el personal sanitario que va a estar acá con la atención del paciente, pero también habría que considerar también otras alternativas para minimizar ahí el fenómeno de la aerosolización del virus, y es que, por ejemplo, el uso de filtros. Hay un filtro que yo te mencionaba fuera de cámaras, que ha sido diseñado por un japonés y va aplicado a la cara de la magnética, un filtro con succión negativa para aspirar, más que todo para las cirugías neurológicas que involucran la nariz. Por ejemplo, la cirugía endoscópica endonasal, donde se volatiliza el virus. Entonces este filtro como que también succiona y eso minimiza la posibilidad. Otra opción también sería el realizar procedimientos con pseudo-relajación nada más y con paciente despierto para también evitar ese fenómeno de aerosolización. Eso lo están haciendo en algunos hospitales privados de El Salvador e inclusive como uno de los protocolos iniciados por parte de neurocirugía y neuroanestesiología en España también se estaba valorando esta posibilidad. Son opciones que también abonan a proteger al personal y también al mismo paciente. Sí, definitivamente. Ya existen los lineamientos de cómo operar actualmente, ¿verdad? Ya se sabe qué tipo de filtros, qué tipo de mascarilla, qué tipo de insumos de protección nos debemos de poner, cuándo entrar al quirófano, que idealmente se debe de entrar 20 minutos después de que el anestesiólogo haya realizado la intubación, salirse del quirófano antes de que vaya a ocurrir la extubación, ¿verdad? Todo eso con el fin de proteger al personal. El paciente en estos momentos de la pandemia debe de ser recuperado en sala de operación. No debe de pasar a una unidad de recuperación, sino en la misma sala de operaciones se debe de recuperar. Y posteriormente a su recuperación, pues ya pasar al servicio que le corresponda o al hospital que le corresponda. Todos esos lineamientos son los que se llevan a cabo actualmente y eso es lo que debemos de seguir, ¿verdad? El problema va a ser que yo le veo al inicio de la reapertura, por lo menos entre nosotros, acá en nuestro país, es la disponibilidad de pruebas preoperatorias. Ese para mí va a ser el problema. Pero si no hay, pues debemos de considerar a todos los pacientes potencialmente infectados. Y también hay que hacerle una buena historia clínica, una buena historia
epidemiológica, utilizar otras herramientas como la radiografía de tórax, la tomografía de tórax, la PCR normal, ¿verdad? El dímero de Doyle, etcétera, etcétera, todas las herramientas que tenemos para inferir si hay o no hay un paciente potencialmente infectado con el SARS-CoV-2. Sí, René, creo de que al igual que en otras infecciones virales, como por ejemplo el ébola y el virus del VIH, SIDA, este virus ya probablemente llegó para quedar. Entonces, si por ejemplo para el virus del SIDA se ha hecho un tamizaje ya prácticamente rutinario de las pruebas, debe experimentar el mismo efecto este virus o los pacientes que lo contraigan, pues, porque, es decir, podemos inferir que todos los pacientes puedan estar potencialmente infectados, pero no hay como tener la certeza, pues, porque acuérdate que la cirugía no termina cuando uno da el último punto, sino que de ahí empieza, por ejemplo, el recoger todo el material, desechos biológicos, sangre, secreciones, equipo descartable, entra no solamente el anestesiólogo a descartar todo el material que ha utilizado y la instrumentista o la enfermera, sino que también el personal que hace la limpieza. Es decir, es una cadena, pues, y aquí se trata de proteger a todo el personal, porque todo Así es parte del equipo. Entonces, estas pruebas deben de ser, rutinarias y deben de ser de estricto uso. No puede evitarse. O sea, esa es la presión que hay que realizar, ¿verdad? Ante las autoridades, de la necesidad de tener estas pruebas para trabajar con certeza de que el paciente o es negativo. Si es así, pues gracias a Dios, pero si es positivo, entonces tomar las providencias del caso para evitar cometer accidentes que después pueden ser muy lamentables. No sabemos cómo este virus va a desarrollarse, sabemos que tiene una respuesta inflamatoria desorganizada, tremenda, a nivel sistémico, y entonces es muy letal, pues, y muy contagioso, diferente a los otros. Así que estos son puntos importantes que hay que establecerlos una vez que se vaya también a montar las mesas, que vayan a preparar los diferentes protocolos o las guías de manejo para este evento. Me parece que sí debe de ser. Yo te agradezco, René, la participación que has tenido. Definitivamente, César, totalmente de acuerdo con... Sí, ha sido una iniciativa, pues, fabulosa la que has tenido. Esto va a venir a ayudar a que facilite, pues, la elaboración de una guía ya definida y que pueda ser implementada por todas las instituciones prestadoras de salud en el país, y obviamente con el aval del gobierno y también de las autoridades administrativas institucionales. Eso es importante. Sin el concurso de estos actores, pues no creo que se logre nada. Es importante que sí, el equipo que decida qué es lo que se va a hacer estemos trabajando de manera sincrónica. Definitivamente, César, así es. Debemos de trabajar juntos como un equipo, crear, como lo dijimos al inicio, comités y ser garantes de que exista todo, ¿verdad? Todos los insumos necesarios, todos los equipos y todas las salvaguardas para evitar el mayor contagio otra vez, ya sobre todo si ya va a haber infección ya residual comunitaria. Todo eso nosotros debemos de ser garantes de que no se dé. Y por supuesto, a pesar de que ya estemos pensando en la reanudación de la cirugía electiva, siempre tenemos que estar pendientes de una segunda oleada de la infección, como ha ocurrido con otras pandemias a lo largo de la historia. Siempre debemos de estar preparados. Rebrotes. Excelente, René. Agradezco tu participación. Ojalá que podamos, así como esta noche, poder compartir otro tipo de temáticas en futuras fechas. Agradezco el tiempo que has tenido y siempre, pues, es un gusto platicar y que podamos desarrollar este tipo de actividades académicas. Un abrazo fraterno, René. Gracias igualmente, César Oscar.
Un abrazo fraterno para ti también, un triple abrazo Excelente. fraterno, ¿verdad? Y esperamos de que estos sean unas guías que puedan ayudar a que salgamos avantes después de todo este problema. Así será. Cuídate, buenas noches. Gracias por la invitación y siempre a la orden. Muchas gracias, hasta luego.